Bienvenidos amigos de este programa de Buena Fuente. La pausa por 90 días que ha anunciado el presidente Trump de Estados Unidos va a favorecer a la República Dominicana, por lo menos a las exportaciones tradicionales que son de temporada, caso el azúcar, caso el cacao. Pero favorece esencialmente a todos los productos que se exportan de la República Dominicana, que ya superan los 3.500 millones de dólares a los Estados Unidos. De eso vamos a hablar en el primer tema, pero en el segundo vamos a tratar acerca de el gancho en que cayeron los que se pusieron a acumular dólares por el alza coyuntural que se dio, porque en este momento están perdiendo un dinero. Ese es el segundo tema, pero antes de pasar a tratar ambos, vamos a pasar a los mensajes. Regresamos. El presidente Donald Trump anunció por vía de su Departamento de Comercio que concede una pausa de 90 días para el incremento del arancel del 10% que correspondería al intercambio de comercio de la República Dominicana con ese país, en lo que los países afectados hacen gestiones directas, porque él abrió una pausa para que se inicie un proceso de gestión de negociación con los Estados Unidos, llegan a algún tipo de entendimiento, revisar esas tarifas. Sin embargo, nosotros quisiéramos decir lo siguiente, que estos 90 días que concluyen más o menos en julio de este mes, de este año, van a ser de mucho provecho para poder, en todo caso, superar los efectos esperados de este año de ese 10% en el caso de que se ratifique después de los 90 días. El principal beneficiario va a ser el azúcar, porque la zafra azucarera dominicana, que inició en diciembre, concluye más o menos en julio, un poco más avanzado, pero todo el grueso de la producción azucarera que se destina a la exportación del mercado preferencial de los Estados Unidos, unas 190.000 toneladas métricas de las cerca de 700.000 que produce el país, podrán exportarse en ese lapso de 3 meses para poder evadir el pago del 10%. Otro producto que pudiera, si logra ajustar su sistema de cosecha y comercialización, es el cacao. El cacao dominicano en un 70 o más por ciento se exporta a los Estados Unidos, y las exportaciones de cacao suman a 800 millones de dólares. Si tuviéramos que pagar el 10%, eso implicaría una carga de 200 millones de dólares. Entonces no parece aconsejable que se duerman los productores cacautaleros del país y que programen sus colocaciones en el mercado norteamericano aprovechando la pausa de los 90 días. Eso favorece también a todos los productos que se exportan a los Estados Unidos, que el año pasado nosotros exportamos poco más de 7.500 millones de dólares a los Estados Unidos. Ese fue el resultado del intercambio comercial, y aunque ellos nos exportaron a nosotros unos 13.000 millones, o sea, una balanza comercial muy favorable a Estados Unidos, pero ese mercado está creciendo, como muestra en los últimos tiempos, principalmente las exportaciones del sector agropecuario y de zonas francas, lógicamente, todos los cuales pudieran favorecerse, como les digo, de esta pausa. Los tabacos,
que nosotros exportamos en cantidades de 1.300 a 1.500 millones de dólares al año, más un 70% a los Estados Unidos por aquello de que ingresamos sin pagar impuestos, ningún arancel, porque somos socios del acuerdo de CAFTA de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, que es el gran mercado, el que todo el mundo aprecia y desea. El gran mercado consumidor del mundo es Estados Unidos todavía hoy. Por eso, la pausa del presidente lo que busca es, a pesar de que se mantiene firme en la adopción de nuevas tarifas arancelarias a todo lo que ingrese en mercancías o servicios a los Estados Unidos, entonces a nosotros nos puede favorecer, pero tendríamos que rápidamente, en el caso del azúcar, programar todas las entregas en ese periodo, en los 90 días a partir de la aplicación de esa. Hasta ese momento no existía ningún tipo de gravamen, como no lo hay para el cacao que va a Estados Unidos. Porque hay una parte del cacao importante que va a Europa y a otra parte del mundo, pero fundamentalmente esos son los grandes destinos de la producción de cacao dominicana: Estados Unidos y Europa. En cuanto al azúcar, lo único que nosotros esperamos es que esa reorganización o reprogramación de entregas al mercado norteamericano no afecte al mercado interno. Acuérdense que nosotros somos autosuficientes en la producción y consumo de azúcares refinos y pardos, lo mismo que de melaza, la materia prima básica para las refinerías de alcohol, que son la base de la industria del ron en la República Dominicana. Entonces, todos esos productos que fluyen normalmente al mercado desde hace muchísimo tiempo, deben seguir fluyendo para que no haya problemas. O sea, no podríamos, por cumplir con la cuota y aprovecharnos de la pausa, dejar de entregar al mercado interno. Esto creo yo que lo puede perfectamente regular el Instituto Azucarero Dominicano, que por cierto es la autoridad que por ley regula esto de las zafras, lo mismo que el cumplimiento del acuerdo para ingresar al mercado preferencial norteamericano. Lo que es un poquito más complicado es el cacao, porque el cacao no sabemos cuál es la frecuencia de cosecha al año, pero es una cantidad apreciable de cacao ya la que se está enviando a distintos mercados. Es muy reclamado el cacao dominicano, y tendría entonces, aunque tiene un beneficio, que no son muchos los exportadores, son conocidos y muy grandes en los que procesan y pueden arreglárselas, conseguir cumplir con sus cuotas, programándolas de tal manera que entre en el periodo de la gracia de los 90 días. Por las empresas de zona franca no sé hasta dónde pueden hacer eso. Lo mismo que con sectores tan importantes como el tabaquero, que produce cigarros y panetelas, los cigarritos que se hacen en fábrica, no se hacen a mano, sino que son fabricados. Entonces, en ambos casos, tanto los hechos a mano como los hechos a fábrica, somos líderes mundiales de producción. En resumen, que ciertamente esa pausa nos vendría bien, pero si la sabemos aprovechar y lo hacemos con presteza, con rapidez, para que nos beneficiemos de esa gracia que ha dado el presidente Trump, que no es que no va a proseguir adelante con su plan de nuevos aranceles a todos los países que comercian con Estados Unidos, sino que ha establecido una pausa para dar tiempo a alguna negociación bilateral con cada país acerca de las disposiciones. Que no ha abierto todavía pausa es con China, pero hay que suponer que esos dos grandes se van a entender en su momento. Eso es lo que queríamos decir en la primera parte del programa.
Vamos a hacer una y regresamos con una segunda parte. Bueno, los que salieron a comprar dólares para almacenar, más allá de sus necesidades, o sea, para especular, hace unas semanas, pudieran estar en este momento con las manos en la cabeza, porque el dólar que se llegó a cotizar hace apenas una semana a 63.50 pesos por dólar, desde el viernes pasado se está negociando, el viernes pasado, hace una semana, se está negociando en el mercado incluso por debajo de 60. Ha llegado a estar a 59.80. Y eso, lógicamente, implica una pérdida considerable a los que se quedaron con esos dólares caros. Siempre se ha sabido que a inicios de año, por una serie de factores, entre ellos reposición de inventario masiva de todos los sectores, no solamente de mercancías, sino también de materias primas, de inicio de año, la divisa es sometida a tensión, al alza, y eso se refleja en el peso, lógicamente, precisamente por una mayor demanda. Pero ha acontecido que el flujo de divisas al país se ha mantenido constante, en crecimiento, y eso les ha golpeado, porque el valor del peso, por el ingreso masivo de divisas, ha recuperado el que proyectaron las autoridades. En el mes de marzo, por ejemplo, que acaba de informar el Banco Central, ingresaron al país 1.110 millones de dólares. Eso es un 20% más que en marzo del año pasado. En el primer trimestre, enero, febrero, marzo, ingresó, sumados todos esos 3 meses, 3.3 millones de visitantes al país, o de turistas, como le decimos, tanto por vía aérea como por vía por barco. Entonces tenemos que el país tiene activa las fuentes que le generan divisas, porque aquí no estamos hablando de las exportaciones tradicionales, estamos mencionando nada más que dos grandes fuentes, las remesas y el turismo, que son las dos principales. Las exportaciones están en proceso de ascenso, ciertamente, pero no aportan tanto como las remesas y el turismo, que pasaron a ser los líderes. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales se mantuvieron también en crecimiento razonable, el que se esperaba para este año. Por eso ustedes ven que el crecimiento del Producto Interno Bruto está en la línea con lo proyectado, 5.5% del Producto Interno Bruto es lo que va a crecer este año, 5.1% en el primer trimestre promedio. Entonces, a los amigos que les gusta especular con dólares, y a algunos bancos que utilizan este mecanismo para capitalizarse, les fue mal, a todas luces, porque la provisión se incrementó, como estaba previsto, de dólares al mercado, y la divisa dejó de sufrir los efectos de la escasez. Se mantiene todavía el mercado abierto. Lo único que ahora hay que documentar, acuérdense, cada compra de divisa tiene que ser documentada. El Banco Central tiene una línea de información conectada a los bancos y a las agencias de cambio, que revisa cada transacción. Si las autoridades quisieran saber quién compró de más, pudieran perfectamente identificar. Sin embargo, se llevan una lección, lo que pretendieron especular con la divisa aquí en República Dominicana, porque es probable que por efecto
de esta baja, casi $4, casi 4 pesos por dólar, hayan perdido. Porque esos dólares ellos no lo pueden tener eternamente ahí. Todo el que especuló tiene eso como una mercancía de negocios, el dólar, la divisa. Tanto bancos como personas físicas o entidades, cualquiera, pues, etcétera, van a tener que incorporar eso que acumularon al mercado con pérdida de cambio por haber pretendido sacar provecho de una situación coyuntural. Eso es lo que queríamos decir en este programa. En esta ocasión será hasta una próxima oportunidad.